Continuando con el estudio de los conjuntos numéricos, a continuación les voy a presentar algunos axiomas y propiedades para el caso de los números reales. En particular les voy a hablar del axioma de orden nombrado como ley de tricotomía, en el cual se establece que, dados dos números reales, se puede cumplir una y solo una de las siguientes condiciones: que ambos números sean iguales, que un número sea menor que otro o que un número sea mayor que otro. Con base en esto se pueden analizar ciertas propiedades en el caso de las desigualdades que se tienen acá y que a continuación voy a mencionar pues como las principales. Entonces consideramos tres números A, B y C pertenecientes a los reales, y en él y con ellos bajo la consideración de que tengo un número que es menor que otro, en este caso A es menor que B, entonces si yo le sumo un valor C a ambos lados de la desigualdad, se va a seguir conservando la desigualdad, ¿sí? El caso que tenga la desigualdad A menor que B y tenga que a su vez B es menor que C, entonces se satisface que A sea menor que C. Es decir, esto llamaría una especie de transitividad en la desigualdad. Por ejemplo, si yo tengo un número 2 que es menor que 3 y a su vez 3 es menor que 5, pues evidentemente entre esos dos va a seguir siendo A menor que CC. Eso es lo que plantea dicha propiedad. Por otro lado, si yo tengo la desigualdad A menor que B y tengo un número C que es positivo, es decir, mayor que 0, y yo lo multiplico a ambos lados de dicha desigualdad, se va a seguir conservando la desigualdad, es decir, A por C va a seguir siendo menor que B por C. En el caso de que A sea menor que B, como en la situación anterior, pero en esta situación C es menor que 0, entonces se tiene lo siguiente, y es que cuando yo hago el producto de este C a ambos lados de la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. Esta propiedad es supremamente importante porque al momento de operar con algo que vamos a ver más adelante, que es las inecuaciones, pues se suele cometer ese error de no cambiar esa desigualdad cuando se multiplica por un número negativo a ambos lados. Entonces es supremamente importante ahí hacer énfasis en ella. De otra parte, si yo tengo una desigualdad en la cual se cumple una de estas dos condiciones, entonces se satisface la inversa de esos números en esta forma. ¿Listo? Para un A y un B que es A menor que B, o un A y un B siendo A mayor que B, se cumple esa condición. Entonces a partir de allí se analiza obviamente diversas operaciones desde un punto de vista analítico, gráfico. Se pueden estudiar esos aspectos, esas propiedades de las desigualdades, y en particular voy a centrar la atención en lo que es los tipos de intervalos, algo que se va a utilizar en la parte del plano cartesiano al estudiar las funciones, definir los dominios y los rangos, definir ciertos intervalos para funciones por tramos, en fin. Entonces inicialmente pues lo vamos a utilizar para el trabajo con las inecuaciones, representar los conjuntos solución de una inecuación, y luego pues se dará apertura a una serie de elementos que pueden estar vinculados allí. Entonces en particular acá están los tipos de intervalo. Acá al lado izquierdo tenemos esos tipos de intervalo como pueden ser. Está la representación desde un punto de vista de desigualdades, está la forma analítica, y en el caso gráfico que sería en la recta numérica. Entonces acá tenemos el primer tipo de intervalo que se puede dar, que es un intervalo abierto. En términos de una desigualdad, un intervalo abierto va a estar denotado con paréntesis, como lo ven ahí en la imagen, ¿sí? En ese paréntesis AB, y allí pues tenemos que en desigualdad el intervalo abierto AB es como tener un X que está comprendido entre un valor A y un valor B, es decir, que hay un X que es mayor que A y menor que B, ¿ya? En el caso de la recta numérica, ese intervalo se puede representar, hay varias formas de representarlo. En particular acá les traigo una
en la cual ese intervalo abierto va a ir con una especie de círculo sin rellenar a ambos extremos. O sea, el no rellenarlo me está indicando que es abierto, ¿sí? A ambos extremos indica que es abierto tanto en A como en B. Entonces así queda representada en la recta numérica. El intervalo cerrado viene con corchetes a ambos lados y en términos de desigualdades quedaría como los x que son mayores o iguales que a y menores o iguales a b. Miren que la diferencia es sutil, pero ya marca mucho con respecto a su representación en la recta numérica, dado que en la recta ya vamos a hablar de un extremo totalmente con el puntico totalmente relleno, un círculo totalmente relleno que me está indicando que está tomando dichos extremos del intervalo. Y por otro lado tenemos el intervalo semiabierto, que es cuando en un extremo está abierto y en el otro cerrado. Independiente de cuál es el extremo que esté abierto o cerrado, para cualquiera de los dos se habla de semiabierto. Puede ser semiabierto a izquierda o semicerrado a derecha, o semicerrado a izquierda y semiabierto a derecha. Pues son formas de verlo como tal, pero no han de ser intervalos semiabiertos. Entonces en estos casos la desigualdad pues va a ser menor o igual, está indicándome el corchete, menor o igual o mayor o igual me está indicando el corchete en ese caso, y en términos de la representación la recta numérica va a ir abierto a un lado, cerrado al otro, o cerrado en un lado y abierto en el otro. ¿Listo? Entonces ahí tenemos estos tipos de intervalos y la notación que se va a estar utilizando más adelante en el estudio de lo que vamos a llamar inecuaciones. Espero les sea de utilidad este breve video para conceptualizar y tener clara la notación y las definiciones con base en lo que se va a trabajar posteriormente. Hasta un próximo video.